Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que tienen en alerta a las autoridades por la inseguridad en las elecciones regionales. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 30 de agosto. Faltan exactamente 2 meses para las elecciones regionales de octubre, y aunque todavía falta mucho en el tramo político, en el de seguridad, las alertas ya están puestas. La registraduría ya puso sobre la mesa la posibilidad de suspender las elecciones en Cauca. La Defensoría habla de 300 municipios en alerta por la violencia política, y hay alcaldes que no están despachando desde sus propios municipios por amenazas de los grupos armados. Estas alertas no son nuevas, el escenario en disputa tampoco, pero la política de paz total sí. Y es en esta ambiciosa estrategia del gobierno que veremos dinámicas a la hora de hacer y participar en política. De eso vamos a hablar hoy. Y nadie mejor para conversar de este tema que Andrés Preciado. Él es director de Conflicto y Violencia Organizada en la Fundación Ideas para la Paz, la FIP. Andrés, gracias por pasar por acá. No, gracias a ustedes por invitarme a Huevos, fue un placer. Andrés, en general, ¿cómo estamos en Colombia para afrontar las elecciones y la campaña, pues que ya está aquí encima nuestro en estos próximos 2 meses? ¿Cuál es el panorama que hacen desde la FIP? Pues digamos que estamos en un panorama de seguridad y de conflicto complejo. Esto no se puede atribuir completamente al gobierno Petro. Hay varias dinámicas que ya venían desde el gobierno pasado gestionándose, pero en términos generales el gobierno Petro no ha logrado, digamos, atender esa situación problemática. ¿Cuál es la situación problemática que seguimos gestionando? Pues la de una mayor expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales en el país, Clan del Golfo, el ELN, lo que ahora conocemos como Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia. En términos generales son grupos que siguen fortaleciéndose y ese es el principal reto de cara a la campaña electoral. ¿Qué pasa distinto ahora en relación a las elecciones anteriores o a otros años? Que digamos ese proceso de expansión es un proceso de expansión que se ha dado muy desde lo local. El gran enemigo de estos grupos ya no es el Estado nacional o su objetivo general no es el poder nacional, sino consolidar un poder cada vez más local, cada vez más territorial, y por eso ese riesgo, digamos, se concentra en unas elecciones locales que representan una alerta. En mucho de esto ya lo ha dicho la Defensoría en cuanto a la importancia que va tomando el dominio territorial y el control territorial que ejercen estos grupos de cara a lo que podría ser un constreñimiento electoral. Entonces, eso sí es distinto, pero digamos que es una situación que el país ya ha afrontado en otras elecciones similares y que la capacidad institucional de alguna forma históricamente nos ha demostrado cierta fortaleza, pero eso no implica no reconocer las alertas. Y hoy tenemos alertas territoriales específicas que son muy significativas. Y estamos en un proceso con el ELN y un resto de procesos paralelos dentro de la paz total, con mesas como quiera que las quiera llamar el alto comisionado, que existen en varias regiones del país con diferentes grupos. Andrés, ¿esto impacta o no lo que estamos viviendo en términos de hacer y de participar en la política? Yo creo que sí impacta, y en general la paz total tiene una relación, digamos, muy estrecha con las elecciones, y eso es lo que es bien diferente a elecciones anteriores, porque se va a dar una situación de unas elecciones que coincide con una cantidad de negociaciones territoriales. Yo creo que hay cosas que impactan mucho más, por ejemplo, las disputas territoriales. Si nosotros entendemos que hay como 3 tipos de territorios en el país, unos donde hay disputas, otros donde hay dominios y consolidación de grupos y otros donde hay coexistencia, pues uno diría, ¿dónde hay mayor riesgo de afectaciones, digamos, por grupos armados? Donde hay disputas territoriales, definitivamente hay una alerta mayor y seguramente los electores no van a querer salir. Estamos hablando del norte de Antioquia y sur de Bolívar, estamos hablando de Chocó y Buenaventura, estamos hablando de Arauca, estamos hablando del centro y el sur del Cauca, estamos hablando del Pacífico nariñense y del Putumayo. Ahí hay las mayores disputas y eso podría de alguna forma llevar a que los electores no participaran. ¿En dónde puede haber más presión del grupo para votar por tus candidatos? Donde hay dominio o consolidación territorial. Y eso es el Urabá y el Chocó con el Clan del Golfo, eso es en unas partes de Arauca con el ELN, eso es en suroriente del país en donde las disidencias del Estado Mayor Central tienen mayor consolidación y dominio.
y hay otras zonas que son de coexistencia, en donde digamos hay una disputa dentro de esos grupos por tratar de consolidar su base social y política. Hablemos de esos dos últimos puntos que tú señalas, porque me llama mucho la atención lo que dices de votar o no por un candidato en ciertas regiones y pues de incidir de cierta manera. ¿Cómo se hace esa incidencia? ¿Cómo en general se puede hacer esa incidencia? ¿Carnetizando a la población, indicando por quién o cómo votar? Ya hay varias formas de entender esa presión electoral que cada vez es mucho más local. De hecho, el Estado Mayor Central ha emitido comunicados de cómo va a participar en esa campaña electoral, y esto está relacionado a las formas de gobierno criminal que son más silenciosas. Pues los grupos van a querer mantener cierto control o dominio para no llevar problemas a la negociación. Pero hay otros tipos de gobierno criminal que son mucho más ocultos, como por ejemplo las amenazas, la carnetización, el control de la movilidad, no hacer desplazamientos masivos de familias. Por eso digamos que cierto tipo de desplazamiento se ha mermado, ciertos asuntos como las masacres también han disminuido en términos generales, pero si hay un gobierno criminal más silencioso que va ligado al riesgo y a la vulnerabilidad de organizaciones y líderes sociales, de juntas de acción comunal, del homicidio de líderes sociales que en términos generales no se reduce fuertemente en el país. Entonces, ese tipo de liderazgos son los que están más vulnerables y son los liderazgos que quedan en medio de las disputas territoriales de los grupos armados. Y en el marco de esto, ¿qué tan viable ve el escenario de que, por ejemplo, en Cauca no se lleven a cabo las elecciones como alertó el registrador hace unos días? Pues yo creo que sería desafortunado que con todas las alertas que tiene el Estado colombiano, la respuesta no sea la suficiente como para no llegar a ese tipo de medidas. No puede ser que con todas las alertas previas, meses antes de las elecciones, no tengamos la respuesta suficiente. Si sabemos dónde hay los territorios en disputa, si sabemos cuáles son esas regiones que presentan mayor vulnerabilidad, pues todo el despliegue del Estado debería estar garantizado en concentrarse en determinadas zonas para poder permitir las elecciones. Que no se lleven a cabo las elecciones sería sin duda una gran derrota para el Estado colombiano. Finalmente, Andrés, ¿cómo ven en la FIP la estrategia estatal para responder a estas alertas y permitir que no solo se haga política, sino que podamos salir a votar? Lo más importante aquí es reconocer que la respuesta a las alertas no es a través de la paz total. Hoy las principales apuestas del Estado deben estar garantizadas en la aplicación efectiva y territorial de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana que el mismo gobierno Petro lanzó. El llamado que haríamos desde la Fundación Unidas para la Paz es que, más allá de ciertas desavenencias en torno a la paz total, logremos concentrarnos con los gobiernos locales actuales, con los gobiernos departamentales y con la política de seguridad, defensa y justicia que lidera el ministerio en garantizar esas elecciones. Las capacidades existen, el país ya ha demostrado que es capaz de hacer elecciones seguras. Se trata sobre todo de trabajo coordinado, que es un poco el llamado que queremos hacer de cara a las próximas elecciones. Pues Andrés, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá. Muchas gracias y siempre dispuesto a pasar por huevos. Gran programa. Y arranca el día con estas movidas. Hoy el Consejo de Estado estudiará las demandas para anular la elección del representante de la Curul Afro, Miguel Polo Polo, por supuestas irregularidades al momento de su inscripción. Roberto Chontico Ortiz, candidato a la alcaldía de Cali, negó que tuviera el apoyo de la alcaldía de Jorge Iván Ospina. Las denuncias vienen de dos de sus mayores competidores, Diana Rojas y Alejandro Eder. Y vuelve y juega en el Congreso el proyecto para regularizar la marihuana de uso adulto. Ya pasó su primer debate en Cámara y va para la plenaria. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana espere calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.